Historia 1. El pasajero del asiento vacío. Acepté un viaje de Uber a las 3 de la mañana, y aunque yo juré haber conducido 15 minutos, el GPS decía que nunca me moví del lugar. Lo peor es que el pasajero me agradeció por llevarlo a casa, una casa donde había fallecido. Hola, mi nombre es Roberto, y llevo 3 años trabajando como Uber en Guadalajara. Pensé que después de todo este tiempo ya nada me sorprendería, pero lo que me pasó hace 2 semanas me tiene sin dormir bien desde entonces. Era jueves, cerca de las 3 de la madrugada, una de esas noches donde la ciudad está tan silenciosa que hasta el ruido del motor de tu auto parece demasiado fuerte. Acababa de dejar a un pasajero en la zona de Chapultepec y estaba por irme a casa cuando sonó la aplicación. Un viaje corto, apenas 15 minutos, con recogida en una calle residencial cerca del Parque Alcalde. La tarifa era buena para la distancia, así que lo acepté sin pensarlo mucho. Mientras me acercaba a la dirección, noté que la calle estaba completamente a oscuras. Varios postes de luz estaban apagados, lo cual era extraño para esa zona. Reduje la velocidad buscando el número de la casa, y ahí fue cuando lo vi. Un hombre de pie bajo el único poste que funcionaba. Vestía traje oscuro, corbata, como si viniera de alguna reunión de negocios. Parecía tener unos 40 años. Lo raro es que estaba completamente inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo, mirando hacia el frente. No revisaba su teléfono, no se movía, nada. Era como ver una estatua. Me detuve junto a él y bajé la ventanilla. «¿Gerardo?», pregunté verificando el nombre en la aplicación. El hombre giró la cabeza hacia mí muy despacio, de una forma que me puso la piel de gallina, y asintió una sola vez. No dijo nada. Abrió la puerta trasera y se sentó directamente detrás de mí. Escuché el clic del cinturón de seguridad y empecé el viaje. Intenté romper el hielo con el saludo de costumbre. «¿Cómo estuvo tu noche?». Silencio absoluto. Miré por el retrovisor y lo vi mirando por la ventana, sin expresión alguna. Bueno, pensé, hay gente que no quiere platicar. No es la primera vez. Pero entonces empecé a notar cosas. Primero, el frío. Un frío que no tenía sentido, porque era mayo y hacía calor. El aire acondicionado ni siquiera estaba encendido, pero dentro del auto la temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento. Pensé que tal vez era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Seguí conduciendo, tomando la ruta que marcaba la aplicación hacia una colonia que no conocía muy bien. El silencio dentro del auto era denso, incómodo. Volví a mirarlo por el retrovisor y algo estaba mal. Su postura era exactamente la misma. No se había movido ni un centímetro. La misma posición, la misma mirada fija hacia la ventana, como si fuera un maniquí. «¿Todo bien atrás?», pregunté con una risa nerviosa. Nada, ni un parpadeo, ni siquiera parecía estar respirando. Sentí un nudo en el estómago y aceleré un poco, queriendo terminar ese viaje lo más rápido posible. Fue entonces cuando escuché un sonido que casi me hace salirme del camino. Una respiración profunda, muy cerca de mi oído derecho, como si alguien estuviera inclinado desde el asiento trasero hacia adelante. Pero cuando miré por el retrovisor, Gerardo seguía en la misma posición, pegado a su asiento, sin moverse. Era imposible que ese sonido viniera de él. Las manos me empezaron a temblar en el volante. Quería preguntarle algo, cualquier cosa para confirmar que era una persona real, pero las palabras no me salían. En ese momento pasamos bajo un puente y la luz del auto parpadeó. Solo fue un segundo, pero en ese parpadeo, en el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Por una fracción de segundo, el reflejo del asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. Parpadeé y ahí estaba él de nuevo, inmóvil, como si nada hubiera pasado. «¿A qué te dedicas?», logré preguntar con voz temblorosa, intentando mantener algo de normalidad. Esta vez sí hubo respuesta. Una voz hueca, sin emoción, sin vida. «Ya no me dedico a nada». La forma en que lo dijo no era la respuesta de alguien desempleado. Era la respuesta de alguien que ya no existe. Tragué saliva y no volví a hablar. Faltaban apenas 5 minutos para llegar al destino según el GPS, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Entonces pasó algo que todavía no puedo explicar. La aplicación empezó a fallar. El GPS mostraba que íbamos por la avenida principal,
pero yo podía jurar que habíamos tomado un desvío que no recordaba haber hecho. Las calles se veían diferentes, más viejas, con menos iluminación. Los edificios parecían abandonados. Era como si hubiéramos entrado a una versión olvidada de la ciudad. Intenté reorientarme, pero cada calle lucía igual que la anterior, vacía, silenciosa, muerta. ¿Estamos cerca?, me atreví a preguntar. Ya llegamos, respondió esa voz sin vida, pero el GPS marcaba todavía 4 minutos. No entendía nada. El frío se intensificó tanto que mis dientes empezaron a castañar. Fue entonces cuando noté algo en el retrovisor que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Había una segunda silueta en el asiento trasero, justo al lado de Gerardo. No estaba clara, era como una sombra densa, pero ahí estaba. Parpadeé fuerte varias veces pensando que era un truco de la luz, pero seguía ahí, una presencia oscura sentada junto a mi pasajero. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Hay alguien más contigo?, pregunté con la voz quebrada. Gerardo, sin moverse, sin voltear, respondió. Siempre hay alguien más conmigo. En ese momento quise frenar, bajarme, salir corriendo, pero mis manos parecían soldadas al volante, y mis piernas no respondían. Era como si algo me mantuviera conduciendo, obligándome a terminar ese viaje. Finalmente, la aplicación marcó que habíamos llegado. Me detuve frente a una casa que parecía abandonada desde hacía años. Las ventanas estaban rotas, el jardín completamente seco, y había un letrero de «Se vende» tan viejo que apenas se podía leer. «Aquí es», dijo Gerardo. Escuché la puerta abrirse, sentí el auto moverse ligeramente cuando se bajó, y escuché la puerta cerrarse, pero nunca lo vi bajar. Simplemente, cuando miré hacia atrás, el asiento estaba vacío. Los 2 asientos estaban vacíos. Me quedé paralizado por unos segundos que parecieron horas. Entonces, mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación. El viaje había terminado, y Gerardo me había dejado una calificación de 5 estrellas. Pero había un comentario que me dejó sin aliento. Gracias por llevarme a casa una última vez. Perdón por el frío. Revisé su perfil con manos temblorosas. La foto de perfil era borrosa, casi como estática de televisión. La cuenta había sido creada esa misma noche, a las 3:15 de la mañana, exactamente 5 minutos antes de que aceptara el viaje. Con el corazón aún desbocado, busqué en Google la dirección donde lo había dejado. Lo que encontré me hizo sentir que el piso desaparecía bajo mis pies. Esa casa había sido el lugar de un suicidio hacía 3 años. Un hombre de negocios, 42 años, que después de perder todo en una mala inversión, decidió quitarse la vida. Su nombre era Gerardo Maldonado. Las fotos del periódico mostraban el mismo rostro, el mismo traje oscuro que había visto en mi auto. Lo peor vino después. Cuando revisé el historial de ubicaciones de esa noche en mi teléfono, algo no cuadraba. Según el GPS, durante esos 15 minutos que duró el viaje, mi auto estuvo completamente estacionado en el mismo lugar donde recogí al pasajero. Nunca me moví de ahí, pero yo conduje, yo vi las calles pasar, yo sentí cada vuelta, cada semáforo. ¿Cómo es posible que el GPS diga que nunca me moví? Desde esa noche, he notado algo extraño. A veces, cuando conduzco de madrugada, siento ese mismo frío repentino. Miro por el retrovisor y por una fracción de segundo, veo una silueta en el asiento trasero antes de que desaparezca. He pensado en dejar de trabajar de noche, pero necesito el dinero. Lo que sí hago ahora es algo que nunca había hecho antes. Cada vez que recojo un pasajero, me aseguro de verlo bajar del auto con mis propios ojos. No solo escuchar la puerta, verlo. Porque ahora sé que hay cosas o personas que siguen subiendo a los autos, incluso después de que ya no están aquí. Y a veces, ellos solo quieren volver a casa una última vez, aunque esa casa ya no los esté esperando. Historia 2. La ruta que no existe. El GPS me marcó una ruta que nunca había visto. La señal desapareció, y mi pasajera solo repetía, «Ya casi llegamos». Cuando el mapa dijo «Has llegado», entendí que esa ruta no existía, y que mi pasajera tampoco. Mi nombre es Patricia y soy conductora de Uber en Monterrey desde hace 1 año y medio. Trabajo principalmente de noche porque las tarifas son mejores y hay menos tráfico. Pensé que lo más peligroso de este trabajo serían los borrachos o los asaltos, pero nunca imaginé que lo más aterrador sería una simple ruta en el GPS. Esto me pasó hace apenas 10 días,
y todavía no encuentro una explicación lógica. Era sábado, casi las 2 de la mañana. Acababa de dejar a unos chicos en San Pedro y estaba por terminar mi turno cuando llegó una solicitud con una tarifa inusualmente alta. El trayecto era hacia las afueras de la ciudad, zona de Santa Catarina, cerca de las montañas. Normalmente no acepto viajes tan largos a esa hora, pero la cantidad era tentadora, casi el triple de lo normal. Además, la pasajera tenía calificación perfecta, 5 estrellas, más de 200 viajes. Parecía seguro. Llegué al punto de recogida, un edificio de departamentos en una zona céntrica. Una mujer joven, quizás de unos 28 años, esperaba en la entrada con una mochila pequeña, vestía jeans y una sudadera negra. Se veía normal, cansada tal vez, pero nada fuera de lo común. «¿Andrea?», pregunté. Ella asintió y subió al asiento trasero. «Gracias por aceptar», dijo con una sonrisa débil. «Necesito llegar rápido». Empecé a conducir siguiendo la ruta del GPS. Al principio todo era normal. Avenidas conocidas, semáforos, algunos autos en la carretera. Andrea iba callada, mirando por la ventana. Intenté hacer conversación, pero solo obtenía respuestas cortas. «¿Vas a visitar a alguien?», pregunté. «A mi familia», respondió sin voltear a verme. Su voz sonaba distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Después de eso no dijo nada más. Unos 20 minutos después de haber salido, el GPS me indicó tomar una salida que no recordaba haber visto antes. Era una desviación hacia un camino secundario, mal iluminado, con vegetación espesa a ambos lados. «¿Estás segura de que esta es la ruta?», le pregunté a Andrea. «El GPS la está marcando», respondió sin inmutarse. Tenía razón, la aplicación claramente mostraba ese camino, así que seguí adelante aunque algo dentro de mí me decía que diera la vuelta. El camino se fue poniendo cada vez más estrecho y solitario. Los postes de luz desaparecieron por completo, y solo las luces de mi auto iluminaban la carretera. No había señalización, ni casas, ni otros vehículos. Era como si hubiéramos salido de la ciudad y entrado en un lugar completamente aislado. Miré el GPS. Marcaba que faltaban 15 minutos para llegar, pero algo no cuadraba. Esa ruta no aparecía en el mapa con el nivel de detalle normal. Era solo una línea punteada, como si fuera una carretera provisional o abandonada. «¿Vienes seguido por aquí?», pregunté, tratando de romper el silencio que se estaba volviendo opresivo. Andrea tardó en responder. «Hace mucho que no vengo», dijo finalmente. Mucho tiempo. Había algo en su tono que me puso nerviosa. No era nostalgia ni tristeza. Era algo más profundo, más vacío. Miré por el retrovisor para verla mejor y me sorprendió encontrarla mirándome directamente. Sus ojos brillaban con la luz del tablero del auto, pero había algo extraño en su expresión. Era como si me atravesara con la mirada, como si no me estuviera viendo realmente a mí. Entonces el auto empezó a fallar. Pequeñas sacudidas, como si estuviera pasando por baches, pero la carretera se veía lisa. La radio, que había estado apagada todo el tiempo, de pronto se encendió sola, estática. Solo estática. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. El volumen subió solo, llenando el auto con ese ruido blanco ensordecedor. «¿Qué está pasando?», grité por encima del sonido. Andrea no respondió. Cuando la miré por el retrovisor, seguía en la misma posición, con los ojos fijos en mí, sin pestañear. De pronto, a través de la estática, empecé a escuchar voces. Eran débiles al principio, pero fueron haciéndose más claras. Susurros, decenas de ellos, hablando todos al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero el tono era urgente, desesperado. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. «Andrea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?». Mi voz salió aguda, al borde del pánico. Ella finalmente dejó de mirarme y volvió a ver por la ventana. «Ya casi llegamos», fue todo lo que dijo. El GPS entonces hizo algo que nunca había visto. La línea de la ruta empezó a parpadear. Aparecía y desaparecía del mapa, como si la aplicación no pudiera decidir si ese camino realmente existía. La señal de celular bajó a 0. No había forma de contactar a nadie, ni de cancelar el viaje. Estaba completamente sola en ese camino con una pasajera que cada vez me parecía menos normal. El miedo se apoderó de mí. Pensé en frenar ahí mismo, pedirle que se bajara, pero algo me lo impedía.
Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir conduciendo. Entonces la vi, a lo lejos, iluminada apenas por mis faros. Una casa. No, no era exactamente una casa. Era más bien los restos de una. Paredes a medio caer, techo colapsado, ventanas sin vidrios que parecían cuencas vacías mirándome fijamente. Y ahí, frente a esa ruina, el GPS marcó: has llegado a tu destino. Mi sangre se congeló. Andrea, esto no puede ser. Aquí no vive nadie. Esta casa está abandonada. Me di vuelta para encararla, y las palabras se me atoraron en la garganta. Su rostro había cambiado. Ya no era la mujer joven y cansada que había subido a mi auto. Su piel se veía pálida, casi grisácea bajo la luz interior del auto. Tenía cortes en la frente, sangre seca alrededor de los labios. Su ropa, que antes era una sudadera normal, ahora parecía rasgada, manchada, y sus ojos me miraban con una mezcla de tristeza y súplica que nunca olvidaré. Gracias por traerme, susurró. Ya no podía encontrar el camino. Quise gritar, salir del auto, hacer cualquier cosa, pero estaba paralizada. Andrea abrió la puerta y bajó lentamente. La vi caminar hacia esa casa destruida, su figura iluminada por mis faros, pero con cada paso que daba, su cuerpo se volvía más transparente, más etéreo, hasta que simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire como humo. El asiento trasero estaba vacío. La puerta seguía abierta, moviéndose suavemente con el viento nocturno. Con las manos temblando violentamente, tomé mi teléfono. La señal había regresado. Busqué en internet la dirección de esa casa. Lo que encontré hizo que mi estómago se revolviera. 3 años atrás, una joven llamada Andrea Sánchez había muerto en un accidente automovilístico en la carretera principal, justo en la salida que yo había tomado. Iba de regreso a casa de sus padres en Santa Catarina cuando perdió el control de su vehículo. Murió en el acto. La foto del artículo mostraba el mismo rostro, la misma persona que había estado en mi auto. Esa casa destruida había sido su hogar de infancia, abandonado años antes del accidente. Salí de ahí a toda velocidad, con las llantas derrapando en la tierra. No miré atrás, no quería ver si algo me seguía. Cuando finalmente llegué de vuelta a la carretera principal, era como si hubiera despertado de una pesadilla. Las luces, los autos, la civilización, todo volvió a ser normal. Pero cuando revisé la aplicación, mi corazón casi se detiene. El viaje nunca se había registrado. No había historial, no había cobro, no había registro de que Andrea hubiera solicitado ese viaje. Era como si nunca hubiera existido, excepto por una cosa. En el asiento trasero, donde ella había estado sentada, encontré algo que me confirmó que todo había sido real. Una pequeña flor marchita, del tipo que se pone en las tumbas. Estaba fría al tacto, como si hubiera estado en un congelador. La tomé con dedos temblorosos y la guardé en la guantera, sin saber muy bien por qué. Tal vez como prueba, tal vez como recordatorio de que hay viajes que no deberían aceptarse, rutas que no deberían seguirse, y pasajeros que ya no pertenecen a este mundo pero que aún buscan desesperadamente el camino a casa. Desde esa noche, he bloqueado cualquier viaje que me lleve hacia esa zona. He cambiado mis horarios, ahora solo trabajo hasta la medianoche, pero a veces, cuando estoy conduciendo sola de noche y miro por el retrovisor, creo ver una silueta en el asiento trasero, solo por un segundo. Y cada vez que eso pasa, siento ese mismo frío, escucho esa misma estática y me pregunto, ¿cuántas rutas como esa existen? ¿Cuántos conductores han seguido un GPS hacia lugares que ya no están en ningún mapa? ¿Y cuántos pasajeros siguen buscando, noche tras noche, a alguien que los lleve de vuelta a un hogar que ya no existe? Historia 3. El último viaje de Ana. Recogí a una mujer frente a un hospital. Hablamos todo el camino y me pidió que la dejara en su casa. Pero cuando llegamos, el asiento estaba vacío, aunque siento que ahora me persigue. Hola, me llamo Fernando y conduzco Uber en Puebla desde hace 4 años. He tenido todo tipo de pasajeros, amables, groseros, borrachos, callados. Pero nunca, en todos estos años, había tenido una experiencia que me hiciera cuestionar todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Lo que voy a contarles pasó hace exactamente 2 semanas, un martes por la noche, y desde entonces no he podido quitármelo de la cabeza. Eran cerca de las 11 de la noche. Había sido un día lento, pocos viajes, y estaba considerando irme a casa
cuando llegó una solicitud. El punto de recogida era cerca del hospital universitario, zona que conozco bien. Lo acepté y me dirigí hacia allá. Cuando llegué, vi a una mujer joven esperando en la banqueta. Aparentaba unos 25 años, llevaba el cabello recogido en una coleta y vestía una chamarra de mezclilla sobre una blusa blanca. Se veía cansada, muy cansada, con ojeras marcadas y los hombros caídos. Me detuve frente a ella y bajé la ventanilla. ¿Ana?, pregunté verificando el nombre. Ella asintió con una sonrisa pequeña y triste, y subió al asiento trasero. «Gracias por venir», dijo con una voz suave, casi un susurro. Había algo en su tono que transmitía una profunda melancolía, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. «¿Cómo estás?», le pregunté mientras iniciaba el viaje. «Cansada», respondió. «Muy, muy cansada. Pero ya casi termina todo». No supe cómo interpretar ese comentario, así que solo asentí y me concentré en conducir. La dirección en el GPS me llevaba hacia una colonia residencial tranquila, a unos 20 minutos de distancia. Durante los primeros minutos, Ana permaneció en silencio, mirando por la ventana con una expresión lejana. Cada tanto suspiraba profundamente, como si algo la estuviera angustiando. Decidí no presionarla con conversación. A veces la gente solo necesita un momento de paz. Pero entonces ella habló. «¿Crees en el destino?», preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. No sé, supongo que a veces sí», respondí. «Creo que algunas cosas están escritas», continuó, sin esperar realmente mi respuesta. «Y por más que uno quiera cambiarlas, por más que uno luche, al final, lo que tiene que pasar, pasa». Había una resignación en su voz que me incomodó. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?», me atreví a preguntar. Ella soltó una risa sin humor. «Estoy procesando algunas cosas». Seguimos en silencio unos minutos más. El ambiente dentro del auto se sentía pesado, denso. Miré por el retrovisor y la vi secarse lágrimas con el dorso de la mano. «Perdón», dijo al notar que la había visto. «Ha sido un día muy largo». «No te preocupes», le aseguré. «Si necesitas hablar, aquí estoy. Y si prefieres el silencio, también está bien». Ella asintió agradecida y volvió a mirar por la ventana. Fue entonces cuando noté algo extraño. Aunque estábamos en pleno mayo y hacía calor, ella temblaba. Pequeños espasmos que sacudían sus hombros. «¿Tienes frío? ¿Subo la calefacción?», ofrecí. «No», respondió rápidamente. «No es eso. Es que hace mucho que no estaba en un auto. Me pone nerviosa». Eso me pareció raro. Su perfil mostraba que había tomado varios viajes en Uber antes, pero no quise contradecirla. La gente tiene sus razones. Tal vez había tenido un accidente o algo así. «Tranquila, manejo con cuidado. Te llevaré segura a tu casa», le dije intentando calmarla. En ese momento pasamos frente a un parque que estaba a oscuras. Ana giró la cabeza bruscamente para mirarlo y su respiración se aceleró. «¿Estás bien?», pregunté alarmado por su reacción. Ella tardó en responder, con la vista fija en ese parque. «Yo solía correr ahí», dijo finalmente. «Todas las mañanas. Era mi lugar favorito». Había algo en la forma en que lo dijo, en tiempo pasado, que me dio un escalofrío. No solía, sino era, como si ese lugar y esa versión de ella ya no existieran. «¿Ya no corres?», pregunté tratando de mantener la conversación ligera. «Ya no», respondió con una tristeza abrumadora en la voz. «Ahora ya no puedo hacer muchas de las cosas que hacía antes». Quise preguntarle más, pero algo en mi instinto me dijo que no lo hiciera. El GPS indicaba que faltaban 10 minutos. Parte de mí quería que ese viaje terminara rápido. Había algo en toda la situación que me ponía cada vez más incómodo. Pero otra parte de mí sentía que Ana necesitaba compañía, aunque fuera en silencio. Entonces ella comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez de forma más fluida, como si necesitara sacar algo que llevaba guardado. «Hoy es un día importante», dijo. «Hace exactamente un año, mi vida cambió por completo. Todo lo que era, todo lo que quería ser, se detuvo en un instante». Me tensé en el asiento. «¿Qué pasó?», pregunté con cautela. Hubo un largo silencio, tan largo que pensé que no respondería, pero finalmente lo hizo. «Tuve un accidente», dijo con voz quebrada. «Venía saliendo del trabajo, tarde, cansada.
Un conductor borracho se pasó el alto y chocó contra mi auto. Yo no lo vi venir. No tuve tiempo de reaccionar. Se le quebró la voz y empezó a llorar suavemente. Lo siento mucho, dije sin saber qué más decir. Las palabras parecían insuficientes. Sobreviviste. Eso es lo importante. Estás aquí. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más distante, más hueca. «¿Estoy aquí?», preguntó, y la forma en que lo dijo hizo que la sangre se me helara. «¿Qué quieres decir?». «Aminando», pregunté sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por mi espalda. «A veces no estoy segura», respondió. «A veces siento que todavía estoy en ese auto, esperando el impacto. Otras veces siento que ya pasó todo, pero no sé qué viene después». Las manos me empezaron a sudar en el volante. Algo no estaba bien. «Ana, ¿estás recibiendo ayuda, terapia o algo así?», pregunté tratando de sonar calmado. «Mis papás me quieren ayudar», dijo. «Por eso voy a casa, a la casa donde crecí, donde todo era más simple, antes de…». No terminó la frase. El GPS marcaba que estábamos a punto de llegar. 2 minutos. Nunca 2 minutos se sintieron tan eternos. De pronto, Ana se inclinó hacia adelante, acercándose al espacio entre los asientos delanteros. Pude sentir su aliento en mi oído. «Fernando», susurró mi nombre aunque nunca se lo había dicho. «¿Puedo pedirte un favor?». Mi corazón latía descontroladamente. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Está en la aplicación», respondió, aunque yo sabía que mi nombre no aparecía completo ahí. «El favor, cuando lleguemos, ¿podrías esperar a que entre a la casa? Solo quiero saber que alguien me vio llegar, que fui real». «Claro», dije con voz temblorosa. Yo me aseguraré». Ella se recostó de nuevo en su asiento. «Gracias, eres muy amable. Ojalá más personas fueran como tú». Finalmente llegamos a la dirección. Era una casa de 2 pisos, bien cuidada, con un jardín pequeño al frente. Las luces estaban encendidas. «Ya llegamos», anuncié deteniéndome frente a la entrada. Miré por el retrovisor para decirle algo más, pero las palabras murieron en mi garganta. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. Ana no estaba ahí, no había abierto la puerta, no la había sentido bajar, simplemente no estaba. Me di vuelta bruscamente, revisando todo el auto. Nada, nadie. Mi respiración se volvió errática. Esto no era posible. Yo había estado hablando con ella hace menos de 30 segundos. La había visto por el retrovisor. Había sentido su presencia en el auto durante todo el viaje. Con manos temblorosas, revisé mi teléfono. El viaje seguía activo, mostrando que Ana estaba en el auto. La aplicación decía que no había terminado el viaje, pero ella no estaba ahí. Salí del auto, sintiendo las piernas débiles, y caminé alrededor del vehículo. No había nadie. Las puertas seguían cerradas por dentro. Era imposible que se hubiera bajado sin que yo lo notara. Imposible. Entonces vi movimiento en la casa. La puerta principal se abrió y salió una pareja de mediana edad. El hombre tenía el cabello canoso y la mujer llevaba una bata. Ambos se acercaron con expresión confundida. «¿Necesita algo?», preguntó el hombre. Yo traía a una pasajera». «Ana», dijo que esta era su casa, logré decir. La expresión de la mujer cambió instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ana era nuestra hija», dijo con voz quebrada. «Hace exactamente 1 año, hoy, murió en un accidente automovilístico. Un conductor borracho». No pude escuchar el resto. El mundo pareció girar a mi alrededor, pero ella estaba en mi auto. Hablamos. Me dijo que venía a casa. Insistí sabiendo lo absurdo que sonaba. El hombre me miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Usted es el tercero este año», dijo suavemente. «Cada cierto tiempo, conductores de Uber vienen aquí diciendo lo mismo, que recogieron a una chica joven cerca del hospital y la trajeron a esta dirección. Pero cuando llegan, ella ya no está». La mujer se acercó y puso una mano en mi hombro. Era su ruta a casa. La hacía todos los días después del trabajo. Ese día no logró llegar. Creemos que su espíritu aún está intentando completar ese último viaje. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era ella. Era exactamente la mujer que había estado en mi auto. La misma chamarra de mezclilla, el mismo cabello en coleta, la misma mirada cansada. Me despedí de ellos temblando,
sin saber qué más decir. Cuando subí de nuevo a mi auto, encontré algo en el asiento trasero que no había visto antes, una pequeña cadena con un dije en forma de corazón. Estaba tibia, como si alguien la hubiera estado usando. En la parte de atrás del dije había una inscripción grabada: Ana, siempre hacia adelante. Esa noche terminé mi turno temprano y conduje a casa en completo silencio, procesando lo que había pasado. Guardé la cadena en mi guantera, junto a las otras cosas extrañas que he encontrado a lo largo de los años conduciendo de noche, porque ahora sé que no todos los pasajeros que subimos están buscando llegar a un lugar. Algunos solo están buscando terminar un viaje que quedó inconcluso, un camino que se cortó demasiado pronto. Y por alguna razón, conductores como yo, somos los que los ayudamos a encontrar, aunque sea por unos minutos, ese último pedazo de normalidad, antes de aceptar que el viaje ya terminó hace mucho tiempo. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.